En este video vamos a hablar sobre las cadenas carbonadas o hidrocarburos, como venimos trabajando. Como su nombre lo indica, recuerden que los hidrocarburos son cadenas que se van formando a partir de los enlaces covalentes que se producen entre átomos de carbono y también a su vez con átomos de hidrógeno. En primera instancia vamos a diferenciar entre las cadenas carbonadas lineales y las ramificadas. Fíjense, recuerden que una cadena lineal es porque podemos seguir claramente esa cadena sin distinguir ningún tipo de cadena adjunta o complemento o alguna ramificación. Fíjense también en este ejemplo que la cadena, a pesar de que se dobla, tiene una forma de L, sigue siendo una cadena lineal porque comienza en un extremo, termina en el otro y sin embargo sigue siendo la misma cadena. No se bifurca en ninguna parte. Acá también tenemos otro ejemplo donde la cadena sigue siendo lineal, aunque tenemos otro tipo de enlace. Fíjense que tienen triple enlace. En las cadenas carbonadas ramificadas, justamente lo que sucede es que en alguno de sus carbonos se ramifica o se sustituye por otro grupo alquilo que lo llamamos como en este caso. Podemos ver otro ejemplo donde en una cadena carbonada bastante extensa se le añade un sustituyente en uno de sus extremos. Ahora vamos a ver de qué manera identificamos las cadenas carbonadas, la principal o sus sustituyentes. Tienen que fijarse bien y poder identificar cuál es la cadena principal de cada compuesto. Ahora bien, ¿cómo enumeramos entonces los carbonos de una cadena? Necesitamos tener en cuenta para esto varios aspectos que son muy importantes y necesarios para lograr hacerlo de manera correcta. En primera instancia tenemos que identificar la cadena principal. ¿A qué nos referimos con esto? Para poder saber cuál es la cadena principal tenemos que contar esos carbonitos, esos carbonos y saber cuál es la cadena más extensa, la más larga que tenga el compuesto. En los lineales es la única cadena, la cadena principal, y en los ramificados, al tener el sustituyente, tenemos que identificarla. Fijemos en este ejemplo que es más largo. Cuento los carbonos. En el primer caso eran 4, en el segundo caso eran 5 y en este tercer caso son 6. Por lo tanto, ya puedo identificar las cadenas principales. Fíjense que yo lo marco en forma de L con 6 carbonos como la cadena más larga y viene a ser la cadena principal de este compuesto. En segunda instancia, otra cuestión a tener en cuenta, como dijimos recién, es identificar los sustituyentes de las cadenas ramificadas. En los lineales no vamos a encontrar sustituyentes, pero en los ramificados podemos encontrar inclusive más de un grupo alquilo o un grupo funcional. En el primer caso ahí encontramos uno y en la segunda cadena otro sustituyente. Eso es importantísimo. En tercera instancia tenemos que identificar los dobles o triples enlaces que pueda haber en la cadena. Las vamos a observar y a marcar. Esto también es muy importante porque luego cuando hay que nombrarlos tenemos que tener estos aspectos en cuenta. Fíjense que en los lineales, en el único caso que tenemos triple enlaces en el último, y en los ramificados ninguno tiene dobles o triples enlaces, o sea, ninguno es alqueno o alquino. Por último, tenemos que determinar el carbono número 1 de esa cadena principal. En las cadenas lineales que son saturadas, no hay inconveniente con esto porque cualquiera de los dos extremos puede ser el carbono número 1. El tema es cuando hay dobles o triples enlaces. Fíjense que estoy marcando. Cuando hay triple enlace, el carbono número 1 va a ser el que esté más cerca del triple o doble enlace. Acá les puse otro ejemplo. Presten atención. El triple enlace, que ahí lo marcamos, ¿de qué carbono está más cerca? ¿Está más cerca del de la derecha o el de la izquierda? Contamos y está más cerca de este lado, ya que está en el carbono número 2. De lo contrario, estaría en el carbono número 3 si empiezo a contar desde el otro extremo. En los ramificados, fíjense, en los carbonos carbonados, el número 1 va a ser el que está más cerca del grupo funcional.
yo los estoy contando. Desde este extremo está más cerca el grupo, por lo tanto ese carbono es el número 1. ¿Qué quiere decir esto? Que para determinar el carbono número 1, ¿cuál es el comienzo de la cadena más larga de la cadena principal? Lo llamamos cadena principal a la cadena más extensa que tiene el compuesto. Es imprescindible que el carbono número 1 sea el más cercano al doble o triple enlace. Eso en el caso que haya dobles o triples enlaces. En caso que haya sustituyentes, el carbono número 1 va a ser el que esté más cerca de estos sustituyentes, de este grupo alquilo. Así que son dos cuestiones a tener en cuenta para determinar cuál va a ser el carbono número 1 y de allí enumerar la cadena.